Este es el día que el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Hermano, estamos teniendo problemas con la transmisión, el internet. La señal se me ha ido. Voy a intentar otra vez. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. Se ha estado desconectando el internet. Por eso entré y luego la señal se fue. Dios bendiga al hermano Torres. Bienvenidos todos a esta clase. A veces eso pasa, a veces es mundial. El internet fue creado por el hombre y naturalmente está lleno de imperfecciones. Así es que ese es el problema. Bueno, vamos a continuar y vamos a encomendarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos nuestras vidas. Señor, nos ha entregado tu palabra y tu pueblo. Estos hermanos que se conectan, que hemos establecido esta amistad, aunque no nos vemos físicamente, estamos en ese sentido. Y yo quiero darte las gracias por cada uno de ellos. Sean 20, 30, como si fuese uno solo. Son parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Yo tomo compartir tu palabra por este medio. Y aunque a veces hay muchas dificultades, yo te doy gracias, Señor, que me concede hacerlo. Bendice, Padre, este estudio y a cada uno de mis amados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, en el día de hoy, Dios bendiga a la hermana Rosy y todos. Le advierto que he tenido problemas con el internet. La señal se ha ido varias veces. Espero que pueda continuar el propósito en el día de hoy. Algo que está fuera de nuestro control. Y Dios bendiga a la hermana Marisa y a mi amada hermana Raquel de Pensilvania. En el día de hoy, el tema de hoy es su ministerio, la palabra. Su ministerio, la palabra. Déjame ver si puedo. Bueno, no sé, parece que yo no hice. No hice el bosquejo. Estaba tan ocupado ayer y en otras cosas que tienen que ver con la iglesia, asuntos administrativos que no tuve el tiempo. De todas maneras, lo importante es que ustedes tomen nota. El ministerio, la palabra. Ese es el tema. Voy a invitarte aquí a esta clase. La estaremos viendo a través de dos puntos principales. Usted ve, hermano, no todo es igual. Cada cosa tiene su orden. Usualmente son 4 o 3. Hoy son 2. Pero de suma importancia, naturalmente. Yo bendiga a la hermana Mercedes. Vamos aquí al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55, versículo 11. Preste atención. Preste atención. Creo que es de la clase número, hermana Marisa me corrige, creo que la 36 de Cristología. No estoy seguro. Déjame ver. Sí, 36, hermana Rosy. Clase número 36 del curso de Cristología. El tema de hoy es, ¿se acuerdan, hermano? Que estamos en la tercera parte. Déjame ver aquí, que usted entienda esto. ¿Te ve? Estoy aquí, mire. La tercera parte del curso, su ministerio, el ministerio de Cristo. Y ya vamos casi, nos faltan quizás
4 o 5 lecciones para terminar. Vamos por la lección, clase 36, la lección 36 de la tercera parte de la vida de Cristo, su ministerio. Ya estudiamos la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo y ahora el ministerio de Cristo. Recuerden, déjame reiterarlo, es importante que esto se entienda. En los evangelios que ya estudiamos, vimos la vida de Cristo en los días de su carne. ¿Recuerdan? Cristo aquí en la tierra. Estos aspectos que estamos estudiando ahora de la vida de Cristo, pero desde el punto de vista, no desde el punto de vista muy espiritual, no solamente en los días de su carne, en los días de que Él estaba aquí. Es importante que se entienda. Aquí en Isaías 55:11, Biblia a mano, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ese versículo, hermano, wow, es impactante. La palabra de Dios sale de su boca. Dijo Dios y galaxias aparecen en el firmamento. Dice, no volverá a mí vacía. Tendrá fruto. Tendrá fruto. Ahora, ese fruto, mira lo que dice, hará lo que yo quiero. Envío mi palabra. Esa palabra tiene dirección, ¿me entiende? Como tiro al blanco. Uno tira el blanco, uno tira una flecha y uno quiere, la dirección es que dé al blanco. Dios envía su palabra, esa palabra tiene dirección. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con lo que yo digo? Bueno, Dios quiere restaurar, arrepentimiento, vida, transformar, gozo, reprender lo que Él quiere. Y dice, y será prosperada en aquello específico, aquello en la que le envié. Muy importante. Una palabra, podríamos decir, la palabra de Dios tiene en dos tiempos, para cumplirse o cumplida. La palabra de Dios tiene dos tiempos. Para cumplirse. Para cumplirse. Por ejemplo, el Mesías fue prometido, se profetizó. Eso es para cumplirse. Y llegando al cumplimiento de los tiempos, se cumplió esa palabra. O palabra que ya fue cumplida, que Dios la dijo y se cumplió. Palabra para cumplirse y palabra que se cumplió. Vamos ahora aquí al primer punto principal, que son dos. El primero es Cristo, la ley. Así se llama. Cristo, la ley. Para ello, te voy a invitar aquí pasa tu Biblia a Salmo. ¿Tienes tu Biblia, verdad? Salmo capítulo 19. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Estamos ahora en el primer punto. Cristo, la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí son sinónimos. Estos son sinónimos, palabras sinónimas para lo que es la palabra de Dios. El testimonio es lo mismo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire aquí, palabras sinónimas: ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor de Jehová. Todo eso son palabras sinónimas para la palabra del Señor. Ahora, aquí en Hechos capítulo 7, estoy en el primer punto principal: Cristo, la ley. La ley. Aquí en Hechos capítulo 7, mira aquí lo que dice esto. Esto está sumamente interesante. El predicador aquí es Esteban. ¿Quién fue Esteban? Uno de los 7 diáconos que salió, predicó la palabra, lo apedrearon y él predicó un poderoso sermón. En ese sermón, él básicamente relata la historia de Israel completa. Si algún día usted quiere leer un resumen de toda la historia de Israel, lea Hechos 7. Cuando él comienza a predicar. Mira lo que él dice en el versículo 38. Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Es interesante. Esa palabra congregación, ¿sabe lo que es? Eclesía. Eclesía. Esa es la palabra. A mí personalmente me gusta más la palabra congregación que iglesia. Porque la iglesia católica metió la mano con eso. La iglesia. Entonces la iglesia, o sea, ellos, los edificios grandes. Pero estudie eso para que usted vea. Estudie la palabra congregación y la palabra iglesia y haga una comparación. Y vea la raíz de esa palabra, Halel, en hebreo. Eso es para tu estudio, pero es para que usted comience a pensar, hermano. Uno no puede aceptar básicamente todo lo que se le dice. Hay que investigarlo, porque hay demasiada contaminación. Dice aquí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Cuál es esa congregación? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Un solo pueblo que Dios siempre ha tenido. Dios no ha tenido 2 pueblos. Uno solo, su pueblo. Que estaba en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, oiga esta expresión, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿A qué le llama Esteban lo que Moisés recibió en el monte? Palabras de vida. Oh, la ley, la ley, la ley. ¿Qué dice aquí? Que eso que le dio, palabra de vida, palabras de vida. Los 10 mandamientos, los estatutos, los decretos, palabras de vida. Eso es lo que se llama esa palabra. Que Dios le dio palabras de vida. Sea que esté en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, palabras de vida. Si viene la boca de Dios, es para darnos vida, es para corregirnos y para enseñarnos. Aquí en Éxodo, pero también esa palabra sana, pues esa palabra corta también. Aquí en Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, ¿qué aconteció cuando el Señor viene y viene Él con las tablas de la ley? Esas palabras de vida, esos mandamientos preciosos, los 10 mandamientos. ¿Qué acontece cuando Él viene después de estar 40 días en el monte, como dice aquí? Que el pueblo se había corrompido y había
construido un becerro de fundición. Un becerro de fundición. Y comenzaron a hacer todo tipo de un culto idolátrico. Y vino un gran castigo a ellos. Aquí en Éxodo 32, Dios dio una orden y dijo: el que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Y los levitas, ¿ok? Los descendientes de Leví, que eran llamados al sacerdocio. La palabra Leví significa juntados. Se juntaron los juntados. Yo compartía ayer con la hermana Marisa sobre esto mismo. Tuvimos una conversación. Leví, ¿qué significa eso? Lo que se juntan a Jehová, lo que tienen celo por Jehová. Entonces Dios dio una orden y Él dijo que cada uno tome su espada y que pase por el campamento y que maten a todos aquellos. Mira lo que dice: matar a cada uno, a su hermano, amigo, pariente. O sea, no importa lo que cometieron ese pecado contra Dios. Ahí no entraron los sentimientos, era el mandamiento. Fuiste rebelde. Ay, qué pena me da, yo no puedo hacer eso porque me da tristeza. No, ahí no entra la pena, la lógica, el razonamiento. Pecaron contra Dios, tienen que pagar la consecuencia. Hay consecuencia por el pecado. ¿Sabe cuántos murieron? Y los hijos de Leví hicieron conforme a dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y Dios lo consagró por ellos. Ustedes fueron obedientes y le dijo: ustedes han obedecido a Jehová al obedecer mis mandamientos. Los seres humanos, disculpen aquí, hermano, los seres humanos quieren ser más santos y más sabios que Dios. En las cosas espirituales, hermano, nosotros no podemos dejar que nuestra lógica, nuestras emociones, sean un impedimento a lo que Dios demanda de nosotros. Dios es muy tajante, lento en grande misericordia, pero Dios es muy recto. Él es muy recto en sus cosas. Entonces, ahí quebrantaron la ley y en última instancia, fue Cristo que ejecutó. Ahora, vamos a 2 Corintios para que veamos el contraste que hubo, el contraste que hay entre el ministerio que tuvo Moisés, escrito en tabla, y el ministerio que vino por el cumplimiento a esa palabra por medio de Cristo. Un contraste. Yo constantemente le estoy diciendo a ustedes, no podemos despreciar a una persona, como este pasaje que yo voy a leer ahora, quieren tomarlo de una manera despectiva. Oh, mira lo que dice la Biblia, eso como que eso no sirve. No es que no sirve, porque el problema, vamos a ver que el problema no es la ley. El problema es que el hombre no quiere cumplir esa ley. Por ejemplo, aquí en la esquina hay un semáforo, aquí mismo donde yo vivo. El semáforo es algo malo. El semáforo es una ley. Una ley que dice que cuando está la luz roja, yo tengo que parar. Cuando está verde, yo puedo
proseguir. Si el policía me da a mí un ticket, yo voy con un bate y voy a romper el semáforo. O voy a agredir al policía por lo que hizo. No, el policía está implementando la ley. El problema es la rebelión del hombre, que el hombre no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Entonces los cristianos, por 2000 años, le tiran piedra a la ley, a la ley, a la ley, al Antiguo Testamento, como que si fuera algo horrible. Y acabamos de leer que la ley de Jehová es perfecta, que son justas, que son buenas, y le siguen tirando piedra a la ley. No, el problema es tu corazón perverso. Ese es el problema. Entonces ahora lo vamos a ver aquí, para que nadie se equivoque. Usted lo va a ver ahora en 2 de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 7, haciendo un contraste. Y si el ministerio, mire lo que dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedra, fue con gloria. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que, oiga esto, que el ministerio escrito en esas tablas, los mandamientos, dice, fue con gloria. Estamos entendiendo, hermano. Dejemos de estar, de llevarnos a todos estos predicadores que quieren tirarle piedra y hablar, que todo eso no sirve. Fue con gloria. ¿Cuándo lo Dios dio? En el monte Sinaí. Ese monte temblaba con la misma gloria de Dios, porque fue algo glorioso, fue algo necesario para que el pueblo ande en santidad y en rectitud. El problema no era la ley. Mira lo que pasa. Tenía gloria, dice, está conmigo, debe tener la Biblia abierta, hermano, debe tener la Biblia abierta siempre. Está predicando tu pastor con la Biblia abierta, aunque los pastores hoy día lo que quieren usar computadora y cosas. Yo lo respeto, pero yo no voy a hacer eso. Es bueno que el pueblo se acostumbre a leer la Biblia, esta Biblia, abrirla y escudriñarla para mascarla. Un celular, y ahí suena el celular y el hermano deja el mensaje y se pone a ver lo que está pasando. Dice aquí, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Ese brillo en el rostro de Moisés cuando él descendió después de 40 días y 40 noches, es representativo de cuánta gloria era ese mandamiento. A causa de la gloria de su rostro, ¿lo ves? Ahora, eso había de perecer. Eso era temporal, porque venía el cumplimiento. Ahora mira lo que dice aquí. Hace esta pregunta. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando el ministerio de muerte. Causó muerte. Acabo de decir que murieron 3,000. Pero entiéndalo, el problema no fue el ministerio de letras. El problema fue que no cumplieron la palabra. No cumplieron la palabra. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque ahora el Espíritu de Dios ha escrito su palabra en el corazón. Oiga esto. Porque si el ministerio de condenación, ¿por qué lo llama de condenación? Porque ellos quebrantaron. ¿Qué hace la ley cuando uno la quebranta? ¿Qué es lo que hace la ley? Me condena. Pasa un semáforo rojo, está el policía, ahí no hay argumento, él lo vio hasta una cámara, me aplica la ley y me da una multa, y bien merecida si yo hice eso. Porque aún lo que fue glorioso, espérese, volviendo al 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación. Ahora, tiene más gloria, la manera que presentamos la palabra hoy, porque la palabra de Dios tiene dos tiempos. El primer tiempo es aquello que el Antiguo Testamento, para cumplirse, y el tiempo presente, una palabra cumplida ya. Cristo cumplió la palabra y nos dio la habilidad
Cuando alguien dice, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿O sí? ¿Tú estás seguro de eso? Entonces, o sea, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? El problema, reitero, el problema no es la palabra, no es la ley. El problema es la dureza y la rebelión del hombre. La rebelión del hombre. O que nadie podía cumplir la ley, nadie podía cumplir. Entonces, ¿cómo fueron ellos aceptados delante de Dios? He hallado David, hijo de Isaí, uno que hará conforme mi corazón. ¿A qué se refiere? Que cumplía la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios de Moisés? Uno que este varón hace conforme a lo que yo le digo. Oh, nadie podía cumplirlo. ¿Usted está seguro de eso? Creo que la teología hay que reevaluarla. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con la gloria más eminente. ¿Está entendiendo? ¿Qué tiene más gloria? ¿Qué tiene más gloria, hermano? Esos corderos puestos en el altar de bronce que profetizaban a Cristo, o saber que Cristo fue presentado como la ofrenda perfecta para redimir mis pecados. ¿Cuál tiene más gloria? Aquello que es más eminente. Como dije antes de ayer o ayer, el tipo y el antitipo. La sombra, Antiguo Testamento, la sustancia, Nuevo Testamento. Las dos cosas son necesarias. Reitero, los dos eran necesarios. Porque es una palabra para cumplirse y una palabra cumplida. Yo creo que más claro no puede estar. Entonces, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mira lo que dice, lo que perece tuvo gloria. ¿Cuánto más lo que permanece? ¿Qué es lo que perece? Toda tipología, ya eso, Antiguo Testamento. ¿Quién dio eso? Dios. ¿Tuvo gloria? Sí. ¿Era esa gloria mejor que la otra? No. La gloria postera será mejor. Ok. Dejo eso con ustedes y que Dios nos dé entendimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos ahora a permitir que el apóstol Pablo nos explique esto de la ley. Vamos a dejar que la Escritura, amados hermanos, queridos hermanos, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como un diccionario que lo define todo. Veo la palabra Leví en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Juntado, adherido. ¿Qué significa? Lo que tienen celo de parte de Dios. Ok. Vamos ahora aquí a ver la inhabilidad del hombre. ¿Cuál es el problema? El problema es la inhabilidad del hombre para cumplir sus mandamientos. Ese es el problema. Entonces, vamos a permitir que el apóstol Pablo nos explique aquí en Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Oiga esto lo que dice. Oiga lo que dice. Tiene Romanos 7. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ay, Dios mío. La ley que tanto le tiran piedra y que ya no estamos bajo la ley. Dice aquí, la ley, ¿qué significa que es espiritual? ¿Quién fue que dio esa ley? Fue un invento de Moisés. La ley, si usted busca, es Torah. Eso significa la instrucción, lo que dice Salmo 19, la ley de Jehová, los estatutos de Jehová, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Es espiritual la ley. ¿Cuál es el problema? Yo creo que más claro no puede estar. Yo soy carnal. Pregunta, ¿hay compatibilidad entre lo carnal y lo espiritual? No.
Lo que era nacido de la carne, carne es. Lo que era nacido del espíritu, exacto, espíritu es. La ley es espiritual, lo acaba de decir. La ley. Está hablando del Antiguo Testamento, hermano, lo que Dios dio. No está hablando nada del Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo, no podía citar el Nuevo Testamento, eso no estaba escrito todavía. Dice, la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, algo tiene que acontecer dentro de mí que me dé la habilidad de ver cuán espiritual es esa ley. Algo tiene Dios que hacer dentro de mí, dentro de mi corazón, para hacerme entender la belleza, la gloria de esa ley, de los mandamientos de Dios. Okay. En el capítulo 8, mire aquí ahora el capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Usted está hablando de lo mismo. La ley era débil por la carne. En otras palabras, la ley es espiritual y yo soy carnal. Entonces, como esa ley es espiritual y yo soy carnal y un rebelde, la ley se sentía débil. Pero ¿qué está pasando? Viene Moisés del monte, un pueblo que dice que le va a hacer todo lo que Jehová diga, esto lo vamos a hacer, entramos en pacto contigo. Sí, Jehová. Moisés habla con Dios y nosotros vamos a hacer todo lo que él dice. Y luego están danzando en un becerro de oro. ¿Cuál es el problema? ¿La ley o el corazón podrido de Israel? El corazón podrido de Israel. Lo que hace débil la ley no es la ley, es la pecaminosidad y la inhabilidad del hombre. Dios tiene que hacer algo en ese corazón. ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer? Yo lo dije ayer, Jeremías 31. Es aquí, dice Jehová, que vienen días en que yo escribiré mi ley en corazón de carne. ¿Está entendiendo? Yo voy a escribir mi ley. La misma ley, hermano. No es otra ley. El problema es dónde fue escrita la ley, no la ley. La ley fue escrita en tablas. ¿Y ahora dónde está escrita? En corazones. En corazones que ya el Espíritu Santo ha obrado en uno. Y por eso usted dice, oh, cuánto yo amo tu ley, oh Dios. Es mi delicia de día y de noche. Cuánto yo amo tu palabra, Señor. ¿Quién dijo eso? David. O nadie podía cumplir la ley, ¿verdad? Sí. ¿Estás seguro de eso? Hermano, hay que reevaluar la teología, hay que reevaluarla. El cristianismo enseña cosas garrafales, ¿eh? Dice aquí, era imposible por cuanto era débil por la carne. Mira lo que pasa. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, con la misma debilidad de nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquello que nos impedía a nosotros, que nos hacía difícil a nosotros cumplir esa palabra, cabalidad. Recuerda que en el Antiguo Testamento eran muy pocos los que obedecían a Dios. ¿Usted me está entendiendo? No es como hoy que el Espíritu Santo ha sido derramado. Tenemos la palabra, tenemos un montón de pastores que nos ayudan a entender la palabra. En ese tiempo, el Espíritu de Dios venía sobre reyes, profetas y sacerdotes. Ok. Entonces, Moisés lo supo.
Moisés supo que el pueblo de Israel no podía. Y yo te lo voy a mostrar aquí en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice... 13. Ahora, viene Moisés, recibe las tablas de la ley, esa ley que es espiritual, y se la va a entregar a gente carnales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted le predica a una persona? No importa de qué parte de la Biblia usted le esté explicando, esa persona dice, no entiende nada. ¿Por qué? Porque el hombre carnal, el hombre carnal no percibe lo que son las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Lo que está en la palabra. Y yo dando un curso de consejería en la iglesia los domingos, de consejería bíblica, y yo decía a ese grupo, no le dé usted principios espirituales a personas que no son convertidas, evangelícelas. Porque esa persona no le va a entender a usted. Yo no puedo coger principios espirituales, cosas que tienen que ver con el reino para los redimidos, y aplicársela ahora a personas que no aman a Dios, que no quieren, que solamente quieren que les resuelvan el problema. Bueno, pero eso solamente para dar una idea. Ahora bien, vamos al segundo punto, y es Cristo el cumplimiento. Cristo esa ley. ¿Quién fue que dio la ley? ¿Quién fue que la dio? Cristo dio esa ley. La ley del Padre. Cuando Él vino aquí al mundo, ¿de qué habló Él? Dígame, todos los textos bíblicos que Cristo citó, ¿de dónde vino? De la ley del Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo Él de eso? Yo solamente hablo lo que el Padre me dice. Solamente yo digo lo que el Padre me dice. ¿Y qué es lo que el Padre le dice a Cristo? Lo que está en el Antiguo Testamento. Lo mismo. Hermano, hay que escudriñar uno mismo, hay que evaluar lo que dicen los predicadores, que le tiran la ley, usted lo ve, se están judaizando y un montón de pamplinas, porque cuando no entienden, no quieren entender las malas interpretaciones. Es más, la palabra ley tiene 7 significados en la Biblia, un día se lo voy a explicar. Y la palabra ley significa instrucción, enseñanza. Búsquelo aquí, hermano. Yo lo he explicado muchas veces. Búsquela. Busque la palabra ley aquí. A ver qué dice lo que significa. No crea lo que yo le digo. Confírmelo usted mismo. Oh, la ley. ¿Qué significa ley? Oh, la ley. Ok. Cuando alguien tiene un argumento conmigo, lo primero que le pregunto. Ok, primeramente vamos a cogerlo por paso. Número 1, defíname la palabra ley en la Biblia. Y no vaya al Nuevo Testamento, vaya al Antiguo. La primera vez que se usó la palabra ley. Vamos a comenzar por ahí. ¿Está listo? Ok. ¿Qué significa la palabra ley? Enseñanza e instrucción. Enseñanza e instrucción. Antiguo Testamento, enseñanza e instrucción. Nuevo Testamento, enseñanza e instrucción. El hombre pone una palabra, mire, el hombre divide la Biblia con una paginita. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa paginita no, ahí no va. Es una palabra que corre completa, entera. Ahí no hay división. Como que esto es bueno, esto fue antiguo y esto es bueno. Eso no es así. Una sola palabra. Cristo la ley, el que dio la ley, no se cumplió a cabalidad por la inhabilidad del hombre. La ley es espiritual, la ley es buena. El problema es el hombre, el corazón. Dios tiene que tratar con el corazón del hombre para que ahora el hombre venga, por medio del Espíritu Santo que tenemos todos los creyentes. Oh, cuánto yo amo tu ley. ¿Usted ve la diferencia, hermano? El ministerio de la reconciliación, el pacto de gloria. Ok. Mira lo que pasó con Moisés. Él viene del monte.
y viene con el rostro, al estar 40 días de la presencia del Señor, diga usted, hermano, está ahí con el rostro que le brillaba. Capítulo 3, versículo 13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Iba a ser abolido. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y ya yo tenía el otro aspecto. La palabra cumplida. Moisés, la palabra por cumplirse. Cristo, la palabra cumplida. Visto de otra manera, la palabra para cumplirse, la palabra cumplida. Para cumplirse, cumplida. Las dos cosas son necesarias. Una no tiene más peso que la otra. Las dos son necesarias. Primero es lo natural, luego lo espiritual. Primero es la sombra, tipo, y luego el cumplimiento. Querida familia, te lo repito muchas veces, para que el Señor, en su gracia y su amor, lo escriba, como dice Jeremías, con cincel de hierro y punta de diamante en nuestros corazones. Vamos a ver aquí a Cristo es el cumplimiento. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, bueno, en el día de Pentecostés, Pedro tomó el Antiguo Testamento, la Torá, y predicó y 3,000 vidas fueron convertidas. 3,000 mueren cuando se dio la ley. 3,000 mueren cuando se derrama el Espíritu. ¿Usted ve la diferencia? 3,000 mueren cuando se dio la ley, cuando descendió con la tabla, el pueblo no cumplido. Eso indica que hay muerte para aquellos que violan la ley. Eso implica que hay muerte para aquellos que no cumplen con lo que Dios ha establecido. Entonces, los creyentes hoy dicen, oh, pero hermano, pero hoy día Dios no mata a la gente. Qué bueno que es así. Entonces usted cree que no hay consecuencia por no obedecer, ¿verdad? Eso creemos nosotros. O sea, el hecho de que ellos no cumplieron los mandamientos de Dios y hubo severa consecuencia. ¿Usted por qué hubo severa consecuencia? Para que nosotros aprendamos que con Dios no se juega. Lo dice Pablo. Estas son escritas a nosotros, que nos ha alcanzado su gracia, para que tengamos temor, reverencia. Pero eso no significa que quedamos impunes. Yo digo esta frase, los hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo la conocen. Nadie peca contra Dios y se sale con la suya. Usted, creyente, hoy peca contra Dios y tendrá consecuencias. Un hombre casado comete adulterio, Dios lo perdona, como David, tiene su consecuencia. Toda tu vida fumando, te convertiste a Dios, gloria a Dios, está lleno de gozo. 20 años después, cáncer en el pulmón. Eres pastor, ay, oh padre, sana a mi hermano. A veces Dios lo hace. Se muere de cáncer. ¿Por qué? Porque violó un mandamiento. Ok, vamos ahora aquí a... Dice 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. 3,000. Y en Juan 19:30 dice lo siguiente. Mire, Juan 19:30 dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. ¿Qué significa? Cumplió la encomienda del Padre. El Hijo de obediencia. Cumplió absolutamente todo lo que esa Torah, esa ley, que es perfecta, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo que el pueblo de Israel tenía que cumplir a cabalidad, pero no lo hizo. Lo cumplió a cabalidad. Tenía que circuncidarse, que tú fuese circuncidado. Tenía que ser presentado al templo, que tú fuese presentado al templo. Tenía que usar esos flaquitos, esos 4 filanterías, que tú la usó la filantería. Oh. Y la gente habla como que Cristo vino de yo no sé de dónde. Y yo constantemente le digo a la gente, Dios mío, cuánto tiempo será que no van a entender? Un pueblo judío, dado a un pueblo judío, sobre un Mesías judío, y todavía quieren hablar de los judíos de una manera como que hay algo raro, hay algo como que eso no tiene nada que ver contigo. Que lo que dice el Antiguo Testamento no tiene nada que ver nada contigo. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Really? ¿De veras que no tiene nada que ver contigo? Dice 7 fiestas en Levítico 23. Cristo la cumplió la fiesta. Es más, las fiestas hablan de él todas. Las 7 fiestas judías en realidad son el calendario profético de Dios. Estudie eso, por favor, hermano. No crea lo que le digo. Ya Cristo cumplió 4 fiestas, faltan 3. El plan redentivo está conectado a las 7 fiestas. Y la gente, la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos. Wow, Dios mío, yo no sé de qué manera, cuándo será que la gente va a entender. Y todo por no estudiar. Todo se basa a que no dan página a la izquierda. Se llevan de lo que oyen por ahí, estos son maestros, que Macato dice, que de Sugel, que el otro, que Miguel Núñez, que grandes siervos de Dios. Lea la Biblia, usted lea la Biblia. Compare los pasajes. Quite su mente de todas esas cosas y el Señor le va a dar entendimiento. Le va a dar entendimiento a usted, hermano. Lo poco que yo conozco, con toda humildad, aunque yo estudié teología por 7 años académicamente, para mí eso no me ayudó mucho, hermano, le digo sinceramente. Ha sido el trato del Señor con mi vida, reevaluando las cosas, aprendiendo, desaprendiendo, arrepintiéndome, cambiando el paradigma. Oh, eso no está bien, no, eso no es así. Esto no se puede hacer de esta manera. Esto es de esta manera. Yo lo había hecho mal. Yo creía que era así porque me enseñaron así por 15 años. Los hermanos, yo lo confesaba a los hermanos, las cosas que yo enseñaba que estaban erradas. Uno no puede tener prepotencia. En esto, el único que sabe es el Señor, el único sabio Dios. Todo el mundo está aprendiendo aquí. Entonces aquí, Romanos capítulo 5, te dice cuál es el propósito de la ley. ¿Quieres saber cuál es el propósito de la ley? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo? La ley se introdujo para que abundase el pecado. Para que el pecado abundase, para saber quiénes eran los transgresores. Mas cuando el pecado abundó, ¿lo ves? La ley se introduce para ver los transgresores. Ok. Como está en la ley, le voy a dar un ejemplo, para que quizás tú le ayude a entenderlo. A mí esta ilustración me ayuda un poco. Ok. Hay una comunidad que se está construyendo, o sea, un barrio nuevo, y están todas las casas, las calles. Y usted va por las calles, está mirando las casas, y como no hay semáforo, ni pare, usted procede. Porque la ley no ha sido establecida. Pasan 4 meses y usted pasa por ese lugar y ya usted ve luces y semáforos. ¿Para qué fueron dados esas luces y esos semáforos? Número 1, orden. Número 2, protección de vida.
Hay gente que vive ahí ahora, anterior no. Número 3, señalar a los transgresores. Y castigar a los transgresores. Eso es lo que dice Pablo. La ley fue dada para que el pecado se señale. Okay. Entonces dice, mas cuando el pecado abundó, o sea, los transgresores abundó el pecado, se supo que el pecado estaba, se conocía que el pecado abundaba porque la ley lo señalaba. La ley decía, no adulteres, tú adulteraste, transgresor. Oh, no guardes el día de reposo, el cuarto mandamiento, recogiste leña. A uno creo que lo apedrearon, lo quemaron, porque recogió leña en el día de reposo. Para darle ejemplo, difamaste a tu prójimo, hablaste mal de tu prójimo haciendo mentira, va a ser castigado. Ok, entonces, la gracia sobreabunda. La gracia, o sea, hay mucha transgresión, pero la gracia sobreabunda. La gracia es más grande que la pecaminosidad. Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, para señalar y castigar a los culpables, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley es buena. La ley me mantiene en los carriles. Pero la ley también me sanciona, me castiga y viene duramente contra mí. No puede haber gracia sin ley, no hay ley sin gracia. Eso es algo que yo digo. Usted no tiene que aceptar. Yo analizo las cosas. No hay ley sin gracia. Y halló no es gracia delante de Dios. ¿Qué fue eso? La palabra gracia. ¿Usted cree que aparece en el Nuevo Testamento primeramente? Eso está en el libro de Génesis. Hallar gracia a favor. Entonces, en Gálatas, para terminar, 2 escrituras más y terminamos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Déjame llevarte aquí a Gálatas capítulo 4. Mire Gálatas 4, lo que dice Pablo. Sobre este mismo tema, Pablo dice lo siguiente. 4. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oh, no estamos bajo la ley, ajá. ¿Qué dice ahí? Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué dice ahí? ¿Qué entonces? Yo no estoy bajo la ley, yo soy el Mesías, yo vengo a cumplir, olvídense de todo eso. Eso de la fiesta, yo soy cumplimiento, dejen eso. No se circuncide porque ahora de corazón, él dijo eso. Wow, carecemos de entendimiento, yo digo, hermano, ustedes me perdonan, pero es que yo no puedo entenderlo. O sea, él viene a cumplir todo y le va a decir, olvídese. ¿De quién es la moneda? Bueno, la ley dice que... la ley dice, cumplan esa ley. De César lo que es de César, Dios que lo que es de Dios. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué tenía que redimir a los que están bajo la ley? El problema era la ley. Yo lo acabo de explicar. El problema era que
que la ley es espiritual y el hombre es carnal. Él lo dice Romano, hermano. El problema no era la ley, el problema era la dureza del corazón, que esa ley tenía que ser escrita en corazones de carne, no de tabla. Y tenía Dios que derramar aguas vivas, poner su espíritu, dar su palabra, para que el hombre ahora tenga ese móvil. Yo no estoy... Aquí hay... Yo no sé cuántos mandamientos hay aquí. Yo sí sé que para... Oiga esto. Los creyentes se quejan de que en el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos y que nadie los puede cumplir. ¿Usted sabe cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento que es para nosotros? 800 mandamientos por ahí. Sí, usted oyó correctamente. 800 mandamientos. Entonces, los cristianos que dicen, ellos no pueden cumplir la ley, ¿y tú estás cumpliendo los 800 mandamientos? Tú estás cumpliendo los 800 mandamientos que están registrados, directo. Cada uno de ellos, al creyente del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es más difícil? Le dejo eso para que usted medite. Versículo 5. Para lo que redimiese, a fin de que para que redimiese a los que están bajo la ley. Redimir a los que están bajo la ley, a los judíos, a los primeros que vino, a fin de que recibiésemos, Pablo se incluye en ello, la adopción de hijo. Y mira lo que dice, por cuanto soy hijo, ¿lo ve? Dios envió a los corazones el Espíritu de Dios que dice, Abba Padre. ¿Dónde fue que escribió la ley? En el Antiguo Testamento, en las tablas. Y ahora, en el corazón. ¿Cuál ley? La misma ley. El error está en creer que otra ley. Ese es el error. El error de los creyentes es pensar que en el Nuevo Testamento Dios da otra clase de ley, que cambió la ley. No. Lo que Cristo refutó fue las malas interpretaciones de esa ley, las añadiduras a la ley y el Talmud, que eran las interpretaciones erradas que existían en los tiempos de Jesucristo con relación a esa ley. Me doy a entender. Él no fue en contra de la ley que él mismo dio. Él fue en contra de tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. Escrito nunca habló nada en contra de lo que está escrito por el dedo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero los predicadores sí. Los predicadores creen que ellos tienen autoridad para tirarle piedra a todo lo que Dios ha construido. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y para concluir, produce conversión. Esa palabra produce conversión, querida familia. 2 Corintios 3:16. Usted sabe que está hablando del rostro de Moisés cuando bajó del monte, que él no quería que lo vieran porque sabía que eso era temporal, que llegaría el cumplimiento. Una palabra en dos cumplimientos. Una palabra para cumplirse, Antiguo Testamento, una palabra cumplida en Nuevo Testamento. Y luego dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lea el contexto, a ver qué dice. Dice ahí, mira, ahí dice que ellos están leyendo la ley. No están leyendo otra cosa. Ellos están leyendo. Y hay un velo en ellos. Y dice, cuando ellos se conviertan al Señor, pregunta, ¿y qué es lo que va a producir la conversión al Señor? Esa ley que están leyendo. Porque la ley dijo que hay que convertir el alma. O sea, o va a haber otra ley. Cuando se tornen al Señor. ¿Y cuándo se van a tornar al Señor? Cuando Dios escriba su palabra en el corazón y derrame aguas vivas sobre ellos. Y no dice, y Dios le va a dar otra ley para que se convierta. No. Cuando se conviertan, esa ley, esa palabra le martille y haga entender que Cristo es el cumplimiento, que necesitan el Espíritu de Dios, que no son las tradiciones de los hombres, entonces el velo será quitado. El velo, dice aquí, el velo
se quitará. Bueno, familia, hasta ahí lo dejamos. Voy a tomar un receso de 5 minutos, voy a tomar agua y voy a continuar con la clase de neumatología. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Padre, si dije algo que está fuera de tu palabra, por favor, elimínalo de la mente de los hermanos. Lo que menos queremos nosotros es de traer algo que no entiendan. Dan entendimiento. Tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. 5 minutos y continuamos. Dios le bendiga a todos. Compartan el contenido.